Vamos a intentar poner algo de foco, tiempo para el análisis, para ver este juego de equilibrios de poder en una semana muy convulsa. Saludamos a Gustavo de Arístegui, diplomático. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Muy buenas tardes desde Tokio, desde el barrio de Marunouchi, y además voy a hacer algún comentario complementario del que tú has hecho, y además viene muy bien después de haber escuchado los excelentes análisis de Gerardo Ortega, porque mucho de lo que yo voy a decir tiene mucho que ver con lo que él ha dicho. En primer lugar, me gustaría señalar exactamente y subrayar lo que tú has dicho, Manolo, sobre la salud económica renacida de este país en las últimas semanas, visible a ojos vista. Yo llevo aquí un mes. Aquí, debajo de estos enormes edificios que se ven a mi espalda, de este barrio extraordinario que es el Wall Street japonés, entre el Palacio Imperial y la estación central de Tokio, que es una joya de la arquitectura de la era Meiji, hay auténticos mundos. Restaurantes, tiendas, supermercados. La animación se ha notado para arriba en las últimas 3 semanas. Y además, aunque es una caída relativa del valor del dólar y del euro con respecto al yen, cuando yo llegué estaba en torno a 187 yens por euro, y ahora está a 182, 183, que es bastante significativo en menos de un mes. Aquí se nota muchísimo optimismo. Es un pueblo muy discreto, como sabes, muy urbano, muy civilizado, extraordinariamente educado, con un civismo que yo creo que es el mejor del mundo. Sin embargo, en las conversaciones de cafetería, restaurantes, en la calle, en los trenes están llenos. Se nota que el dinero está volviendo a la calle. Había muchísimas tiendas con rebajas sustanciales. Aquí se podían hacer compras como no se podía hacer en Europa, con un yen débil y con las rebajas por falta de alegría económica, y las elecciones que son inminentes y con los sondeos que son inequívocos, pues parece que vamos a tener un resultado como no se preveía. Y es que la nueva primera ministra está ganando corazones, y no solamente está conquistando y convenciendo a sus compatriotas, porque la verdad es que sus medidas económicas han sido extraordinariamente sensatas, sino que su política exterior es muy novedosa en este país, muy valiente, y es un giro de 180 grados, por ejemplo, con respecto a China. Y si quieres, ahora entramos con los demás temas. Pues sin lugar a dudas, ¿no? Hay perspectivas de que tenga prácticamente 2/3 de la dieta japonesa y que, en definitiva, pues aumento de gasto, rebajas de impuestos, también, esa sería la otra pata, el impulso de la inversión extranjera directa. Gustavo, estamos en una semana clave. Parece que Donald Trump continúa con esa táctica del palo y de la zanahoria, cada vez más zanahorias que palos, asegurando que está en conversaciones con Irán. Sigue sin revelar la fuente, pero parece que nos encaminamos a una mesa de negociación para el programa nuclear de Irán. Las expectativas, ¿hay optimismo? Mira, se puede decir muchas cosas de Donald Trump. Se puede decir que tiene habilidades diplomáticas cuestionables. Se puede decir que su política y su estrategia del exabrupto y del exceso son a veces chocantes, a veces incluso insultantes para quien es el receptor final de ese palo. Sin embargo, no se puede, por otra parte, más que sorprenderse con los resultados obviamente positivos que ha tenido la política exterior estadounidense en estos últimos meses, y estamos viendo que, por ejemplo, cuando estábamos estancados completamente en cualquier tipo de avance para adelante o para atrás con respecto a la República Islámica de Irán, con el disparate catastrófico que fue el acuerdo nuclear, el GCPOP, el desastre absoluto patrocinado por la Unión Europea y por el presidente Obama, que lo único que hizo fue consolidar al régimen de los ayatolás y aumentar la intensidad y la bestialidad de su represión. No olvidemos otra cosa, que además fue el presidente Biden el que descongeló, dicen, 7.000 millones de dólares. Yo me temo que fue mucho más dinero. Y no olvidemos que a partir del momento en que se descongelan los 7.000 millones de dólares, curiosamente aumenta exponencialmente la actividad de los proxies iraníes en el Líbano,
en el caso de Hamás, obviamente la preparación del ataque monstruoso del 7 de octubre del año 23, en Siria, tratando de hacer una última ofensiva para proteger al sanguinario presidente Bashar al-Assad, o los hutis que estaban interrumpiendo de manera muy eficaz y brutal el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandab, es decir, el paso del Golfo de Adén al Mar Rojo, que da paso al Canal de Suez. Por lo tanto, sí, hay un optimismo, y esto ha influido obviamente en los mercados financieros. No olvidemos que la semana pasada fue bastante nefasta. Yo estoy completamente de acuerdo con Gerardo López cuando dice que es evidente que las tendencias no se cambian en una semana, pero obviamente el impacto negativo geopolítico sí afectó a los mercados, y el impacto geopolítico positivo de este fin de semana y de este lunes, y ya lo que llevamos de martes en esta parte del mundo, que estoy en Extremo Oriente, pues obviamente ha tenido un impacto muy positivo en los mercados. Y esto no solamente se debe a las perspectivas positivas respecto de las conversaciones con Irán, sino que estamos viendo que las declaraciones del régimen iraní son un completo disparate. Poner en la lista de grupos terroristas a las Fuerzas Armadas de los países europeos es un dislate que es casi un chiste trágico, ¿verdad? Las bromas de mal gusto absolutamente macabras que han tenido los medios de comunicación oficiales del régimen iraní, todo esto es síntomas de implosión. De hecho, por primera vez desde el año 79, la figura máxima, antes Khomeini, ahora Ali Khamenei, han reconocido que un ataque americano, un ataque quirúrgico estadounidense, podría reavivar las protestas y que podrían provocar la caída del régimen, la implosión del régimen. Esto está dicho, está publicado en muchos medios de comunicación en el mundo, y esto nos dice hasta dónde están preocupados y diríamos asustados el régimen iraní. Y por último, es evidente que por primera vez, la cuarta ronda ya que estamos esperando de negociaciones directas entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, con el sondeo que tú has dicho que es muy importante, pues es un cambio fundamental en el sentido de la mayoría sociológica ucraniana, y el patrocinio de los Emiratos Árabes Unidos, que ha sido extraordinariamente importante, es una mediación nada menor, como es también extraordinariamente importante la de Qatar en Sudán, en Gaza y en tantos otros sitios. Es importante subrayar, en tercer lugar, que también ha tenido éxito y cada vez más visible en el frente venezolano. Y estamos viendo como un sujeto absolutamente, en mi opinión, lamentable, como es el presidente colombiano Gustavo Petro, un exguerrillero terrorista. Ya sabemos a qué se dedican las guerrillas colombianas, da igual que sea el M-19, el ELN o las FARC, todas, además de practicar el terrorismo, el crimen organizado, el secuestro, el asesinato, son y siguen siendo uno de los mayores cárteles de la droga del mundo. Y bueno, estamos viendo cómo están todos muy tranquilitos. Toda esta retórica antioccidental, antiimperialista, no sé qué, toda esta bazofia, perdóname que lo diga, de la extrema izquierda populista tropical, está muy acallada. Y está muy acallada porque a la gente le interesa la paz y la estabilidad. Estamos viendo un giro al centro derecha y a la derecha en diferentes partes de Iberoamérica. Ha pasado en Chile, ya pasó en su día en Argentina, ha pasado en Uruguay, ha pasado en Bolivia y está pasando en Costa Rica. Y todo esto es un síntoma muy evidente que hay una estrategia muy clara y muy brillante que ha sido diseñada por un hombre que cada vez me parece un elemento sólido y verdaderamente visionario en su política exterior, como es el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, que es el que ha diseñado esta estrategia y que no solamente interviene en las cuestiones de Iberoamérica, sino también obviamente en las de Oriente Medio y de Europa. Y es importante señalar que la primera pieza del dominó es Venezuela. La siguiente pieza del dominó va a ser Cuba. E inevitablemente la tercera pieza del dominó será indefectiblemente
Nicaragua. Y no olvidemos que en la cumbre reciente que se celebró en Panamá de diferentes países latinoamericanos para tratar el tema acuciante de la inseguridad galopante que sufren muchísimos países que se encuentran entre los más violentos del mundo. No olvidemos que, por ejemplo, países como Honduras o como Venezuela han tenido más muertos al año que el número de víctimas mortales durante el culmen o el clímax de la guerra de Afganistán, por ejemplo, que es una cosa verdaderamente espeluznante. Tenemos que tener en cuenta que muchos iberoamericanos están hartos de la violencia, están hartos de la criminalidad y del crimen organizado. Y lo que quieren es paz, y lo que quieren es mano dura con los delincuentes, y lo que quieren es que se meta a mano de una vez por todas a los terroristas narcotraficantes. Y eso no puede dejar de ponerse en la ecuación del análisis. No puede entenderse Iberoamérica sin el efecto extraordinariamente perturbador y desestabilizador que tiene el crimen organizado en todo el continente. Y Gustavo, dispongo de poco tiempo, pero bueno, esta semana, a menos que haya un cambio de última hora, el último tratado nuclear o que restringía el uso de despliegue de armas nucleares que acordaron Estados Unidos y Rusia expira esta semana. Estamos en un contexto de muchas tensiones geopolíticas. ¿Qué puede suponer si expira este acuerdo que elimina que vayamos hacia un mundo con menores restricciones nucleares? Manolo, de toda la semana que hemos tenido, pues a lo largo del fin de semana, sobre todo viernes, sábado, domingo y lunes, y lo que llamamos de martes, muy buenas noticias desde el punto de vista geopolítico, no cabe la menor duda que esta es la negativa de la semana, del mes y quizá del año. El que estemos andando sin frenos en una cuesta abajo aceitosa y resbaladiza, en un automóvil en el que está la humanidad entera subida, hacia un abismo que significa un mundo sin restricción alguna al desarrollo, fabricación e instalación de armamento nuclear, es absolutamente terrorífico. Y francamente creo que en algún momento vamos a tener que dar un puñetazo en la mesa, los países que somos, sea la Unión Europea, los países más sensatos del planeta, y decir que no puede aceptarse un mundo sin reglas en el terreno de la negociación estratégica de armamento nuclear. Es imposible que el planeta sobreviva sin esas restricciones y sin esos tratados. Gustavo Arístegui, diplomático, muchas gracias por esta lectura desde lejano Oriente, en ese clima idílico y con expectativas de, bueno, pues de hacia una mayor victoria del Partido Liberal Democrático. Muchas gracias, buen día, buena tarde. Un abrazo muy fuerte, Manolo. Gracias a vosotros.